El pueblo dominicano tiene que estar alerta, las fuerzas democráticas y progresistas, los dominicanos de buenos sentimientos, alerta para parar esas manifestaciones de fascismo, de propulsores del odio, del discurso del odio. Nadie sale ileso. Las libertades democráticas, las conquistas del pueblo dominicano, no podemos permitir que sean puestas en duda por un grupo de paleros, por una banda armada paramilitar, porque esa fue otra. Esa misma banda paramilitar fue la que se apareció el 19 de octubre del 2023, cuando estábamos participando en una jornada de solidaridad con Palestina, y se aparecieron con banderas israelíes en el Parque Independencia, a que no se podía nadie, ningún dominicano se podía pronunciar. Si tanta pasión tienen por el norte, por la soberanía nacional, que vayan para Cotuí a luchar contra los barrigones. Vayan, patrioteros de los paleros de Dios de Negro, vayan para Cotuí y saquen los barrigones. Cruzan la frontera porque hay una mafia político-militar que ustedes, los jefes políticos de esa banda negra, no saben, que se visten de negro. Vayan para la frontera y enfrenten la mafia que está en la frontera. Movilícense para que el poder central, el gobierno central, enfrente, someta a la justicia, lo presente públicamente a los civiles y militares que trafican con la dignidad humana, comprando y vendiendo migrantes haitianos en la frontera como si fueran cerdos en Navidad. Vayan, enfréntenlo a ellos y demuestren su patriotismo. No cojan piedra por los más chiquitos, que es lo propio de cobardes, como lo que ustedes son. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Virtude Álvarez. Con ella vamos a estar conversando sobre, primero, su trayectoria de vida para entender las razones por las cuales ella se vinculó a las luchas sociales y políticas en la República Dominicana, ya hace un tiempo de eso. Para entonces conectar esto pues con temas de actualidad. ¿Cómo se siente, maestra Virtude Álvarez? Muy bien, gracias. Para mí es un honor tenerla acá. Nos gustaría escuchar de usted primero esas primeras actividades que le llevaron a vincularse a las luchas sociales. Bueno, realmente el honor es nuestro, conectando con la juventud. Así es. Porque dicen que lo de joven se pega. Entonces, si se de juventud se pega, entonces, muy bien, más bien todavía. Bueno, ¿dónde está ese origen? En mi campo, allá en Pizarrete. Eso es. Es un distrito, hoy, es distrito municipal del municipio Nizao, de la provincia de Peravia. Okay. Aunque la mayoría de las personas dicen Pizarrete Baní, jurídicamente no pertenece a Baní, sino a Nizao. Aunque son de esos fenómenos sociales que se dan, porque espiritualmente la gente de Pizarrete se asume banileja, no nizaera, pero realmente pertenecemos jurídicamente al municipio. Y allá comenzó todo, donde comienza siempre la vida de todo el mundo en algún lugar, una referencia geográfica en un punto, ese origen de la identidad por el bienestar general de la gente, por la calidad de vida, por luchar contra los problemas que afectan a la comunidad. Bueno, pues eso nació también en mi casa, porque mi casa materna era y sigue siendo, pero ahora con menos intensidad, una especie de local comunitario. Mi papá, Cacán, Manuel de Jesús Álvarez Arias, era mi papá, era catequista, digamos que la llave de la Iglesia Católica en la comunidad, fue de los fundadores de la Asociación de Agricultores Sagrado Corazón de Jesús, de la cooperativa de productores de arroz de la zona, y un poco como que el patio de mi casa, la enramada del patio de mi casa, era inmensa, sigue siendo grande el patio, pero la enramada era inmensa con hija de cana, era como una especie de local comunitario. Y entonces ahí desde chiquita, desde bastante chiquita, era de las que llamaban, recuerdo que la Asociación de Agricultores se reunía los lunes por la tarde, ven para que nos lleve la lista, ven para que nos lleve el acta, y entonces ahí estaba yo, y fui un poco como construyendo ese compromiso desde la propia familia. No tanto así mi mamá, Leonor Valera Guillén, era mi mamá. Mi mamá no era participante de asociaciones, pero de organizaciones, pero sí siempre
era de la que estaba dispuesta a colaborar con lo que fuera, pero no le gustaban las reuniones, como decía ella. Okay. No decía eso de estar con tantas reuniones, lo que vayan a resolver, resuélvanlo. Pero la reunión había que hacerla, porque antes de abordar la solución de un problema había que reunirse. Mi mamá como que no entendía mucho eso. Okay. Pero cuando se necesitaba de ella, también ahí estaba. ¿Y de los dos cuál impacta más? En términos... En esa perspectiva de la vida, del compromiso organizativo, mi papá. Okay. Porque también, por ejemplo, allá no había acueducto. Había que buscar el agua en un manantial. El agua para tomar. Y del manantial a la tinaja. Y para el agua de la cotidianidad en el canal Marcos Sacabral, que pasa por el patio de mi casa materna. El agua como para lavar, para mojar el patio cuando no había lluvia, para en el caño o en el canal. Pero el agua de consumo humano, para cocinar y para tomar, había que buscarla en el manantial. Entonces, en esa cotidianidad y en la lucha por la construcción del acueducto, yo recuerdo la construcción del acueducto, esa zanja, la zanja que hizo la red de distribución del agua, las tuberías, la hizo la comunidad, a pico y pala. Entonces las mujeres cocinaban para los trabajadores comunitarios, que nadie le pagaba tampoco, que estaban haciendo la zanja. Y los muchachos hacíamos los mandados. ¿Para qué? Porque eso es década de los... 60, yo nací en el 60, 1960, nada más hace 65 años. Estamos hablando de 67, 68, 70, 71. En el 72 se acabó de construir el acueducto. El gobierno construyó, llevaron las tuberías, las redes de distribución. Hubo que pelear mucho para que compraran el motor del acueducto y después del acueducto, del motor, entonces para que lo conectaran a la red de distribución, hasta que por fin tuvimos acueducto. Luego vino la lucha por la construcción de la carretera, que no había carretera, había un camino vecinal. Un camino vecinal que le pusieron una capita de asfalto que cuando llovía se la llevó la primera. Okay. Y luego fue entonces la energía eléctrica. No había energía eléctrica. Fue en el gobierno del 77, 78, el primer gobierno del PRD, tras la derrota de la dictadura de Joaquín Balaguer. En ese gobierno encabezado por Antonio Guzmán Fernández fue que se puso la energía eléctrica. Y el servicio telefónico fue cosa de los otros días, de la década del 90. De todas maneras, esas conquistas de la clínica rural, no había clínica tampoco, lo que había era un dispensario médico rentado en una casita alquilada al lado de mi casa. Y entonces los médicos que estaban ahí, iba un médico como rotativo, también almorzaban en mi casa. Luego logramos que mandaran una enfermera que iba desde Nizao. Y un poco como que el punto de apoyo de la comunidad era la casa materna nuestra. A eso se le agrega también la lucha de los agricultores por la semilla, por los préstamos, luego por el mercado de los productos, porque pagaran por el pago de los productos, por el proceso de comercialización. Y ya con la conquista de derrotar la dictadura de los 12 años de Balaguer, entró el gobierno del PRD, ya en otro ambiente social y político. Era don Antonio Guzmán Fernández el presidente y era Hipólito Mejía el secretario de Agricultura. Ya ahí como que las cosas con los agricultores iban más suaves. Okay. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a Hipólito Mejía, era secretario de Agricultura entonces. Fue un día que llevaron un camión inmenso lleno de planta de yuca y de batata y de bejuco de batata. Y todo eso cayó en el patio de mi casa. Okay. Un poco también, eso despertó mucho mi pasión por la agronomía, que fue mi primera carrera en la que me matriculé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, exactamente en ciencias agrícolas, no era agronomía. ¿A qué año? Más o menos. Año 83. Okay. Era la 80, aunque mi matrícula era 84, pero era porque había una sobrepoblación estudiantil en la UAS. En la carrera de Ciencias Agrícolas, mención Desarrollo Agrícola y Rural. Porque toda mi vida desde niña yo quería ser agrónomo o periodista. Okay. Y me quedé con el deseo de ser agrónomo y de ser periodista. Y terminé graduándome ya vieja, con 39 años. Me gradué de periodista en el Instituto Dominicano de Periodismo, en el IDP. Y nunca no me gradué nunca de agrónomo. Sigue siendo una agrónoma frustrada, que siembro semilla de auyama en el balcón de la casa y siembro matica de tronquito de cilantrico. Entonces,
un poco, pero los que nos criamos en el campo, con esas raíces en el conuco, en buscar la leña, en ir a recoger maní, en ir a recoger molondrón, en ir a recoger guandule con los viejos, en recoger tomate, aunque era en el conuco de nosotros, bueno, pero como quiera se recogía. De eso no se sale. De ese círculo de contacto con la naturaleza, de vivir la naturaleza, de enamorarte de los tomates, de los mangos agarrándolo de la mata, de tumbar los cocos con una piedra o subirte una escalera para coger un coco con la mano. De ese círculo, de esa pasión por la naturaleza, no se sale, aunque tú vivas en la ciudad. Okay. Entonces, un poco, por ahí vino todo. ¿Y ya cuál es, disculpe, la primera, diríamos, participación o actividad en términos políticos y sociales que usted realiza? No, ya eso fue los otros días, ya era casi vieja, tenía ya, tenía, bueno, propiamente política partidaria, porque luchar porque se construye el acueducto es una demanda política. Claro. De luchar porque no hay agua, porque no hay carretera, porque no hay clínica, porque no hay escuela. La escuela que había en Pizarrete la construyó la propia comunidad y se derrumbó cuando el huracán David. Y luego logramos con la lucha también la construcción de la escuela que hoy tenemos. Hoy tenemos hasta liceo. Pero luchar por todo eso, que son derechos negados, eso también es acción política. Pero la acción política partidaria fue ya un poco más acercado a lo partidario, fue desde el FEFLAS, Frente Estudiantil Flavio Suero, cuando yo era estudiante de secundaria en el Liceo Francisco Gregorio Villini en Baní. Luego llegué a ser dirigente del comité de curso, del comité de tanda, del comité municipal, hasta que ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Facultad de Humanidades. ¿Qué año? Entonces, eso fue 80, yo era matrícula 84, 18, 12, recuerdo como ahora mi matrícula completa. En el 90, ya cuando yo vengo a vivir a la capital, 88, vengo a vivir al Distrito Nacional, entonces, en esa búsqueda de dar al movimiento social un referente político partidario para lograr a las instancias del Estado donde se elaboran políticas y se toman decisiones, fui parte del grupo de hombres y mujeres que formamos el MIUCA, el Movimiento Independiente de Unidad Capitaleña, que no éramos nosotros solos, fue en 1990. También estaba el Movimiento Independiente Máximo Gómez en Baní, el MIMAP. El movimiento Arriba San Juan, en San Juan de la Maguana, movimientos municipales. En Monte Plata no existía la provincia de Monte Plata. Existía el MIN, que era el Movimiento Independiente Monseñor Meriño, que era como se llamaba la provincia. También construimos ahí, junto con los compañeros y compañeras luchadores sociales y populares, el MIN. Se construyó en Mina, en Nagua, el Mimosa en Santiago, en Salcedo, y el movimiento provincial independiente Gregorio Luperón en Puerto Plata, Migrelo. La sumatoria de esos movimientos municipales, políticos municipales independientes, parió, si es válido el término, en el 1992 el MIUCA Nacional, el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio, MIUCA. Esos movimientos independientes se constituyeron o nos constituimos en un proyecto nacional que fue el MIUCA. Un disparate político, y lo digo así porque eso fue un error. Los que creíamos que esos movimientos no podían ser disueltos, que había que seguir trabajando desde la municipalidad, desde lo local, no porque fuera muy chiquito, sino porque la idea de construcción de un referente político desde lo local vincula con más pasión a la gente a partir de los intereses culturales, políticos, desarrollo económico local, con un proyecto local. Pero lo que creíamos eso, fuimos derrotados. Cuando se sometió a votación perdimos y se constituyó el MIUCA como partido político nacional. Fue un error, un gran error, y yo creo que 20 años después estamos tratando de enmendar ese error, volviendo a nuestra fortaleza política y social, que es el territorio. No es lo mismo organizar, por ejemplo, tú que tienes ancestros en Vallaguana, organizar la comunidad de Vallaguana desde la particularidad de Vallaguana, sus ríos, sus arroyos, los encantos de Pilancón,
de Comate, de Comatillo, de la corrida de toros, de la iglesia, de la tradición, de la religiosidad popular de Vallaguana. No es lo mismo construir un proyecto político desde esa identidad, que la gente siente que eso es parte de su vida, a proyectarlo a todo el territorio nacional. Entonces nosotros nos desvinculamos del camino correcto, que era el trabajo político partidario desde la municipalidad. Cometimos ese error y lo pagamos. Estamos ahora tratando de volver a ese territorio, que es desde donde la gente se siente identificado. Eso es como que tú dices, vive en Boston, como dicen los vanilejos, pero yo soy vanilejo. ¿De dónde tú eres, vanilejo? ¿Por dónde tú vives? En Boston, pero yo de aquí que soy. Yo, para no ir tan lejos. Cuando yo digo mi casa, no me estoy refiriendo a donde yo vivo, aquí en la capital, me refiero a mi casa de Pizarrete. Y aquí donde yo vivo, en mi casa, yo vivo aquí, pero yo soy de Pizarrete. Las hijas mías, por ejemplo, viven en el exterior, pues nosotros somos de Villajuana y de Pizarrete. Los de dominicanos, Villajuana primero, en el barrio donde naciste y te criaste, donde está tu infancia, donde está tu ombligo, donde están tus raíces, en el patio, en el callejón, en las travesuras y en tu niñez. Tú eres de ahí, aunque vayas a vivir a Berlín. Aunque vayas a vivir a Moscú, tú eres de Vallaguana. Pero, y si no, pregúntale a tu mamá y a tu papá, ¿de dónde son? De Vallaguana, aunque ya tengan una mentalidad del mundo, por su desarrollo intelectual, por todo lo que culturalmente han vivido, son del mundo, sí, pero ¿de dónde son? Yo soy de Pizarrete y vivo en la capital. Entonces un poco todo eso va construyendo un sentimiento de apego y de pertenencia. Y tú también llevas eso a la ciudad, llevas eso a la república. Soy dominicana y de Pizarrete. Entonces, un poco como que por ahí llegamos al MIUNCA con algunas funciones. Me tocó asumir la presidencia en el momento de la constitución del MIUNCA. Asumí como tarea propiamente, ser candidata a diputada, ser candidata a alcaldesa del distrito, a vicealcaldesa, hasta la vicepresidenta de la República, asumiéndolo como tareas hacia la construcción de un proyecto político. Virtudes, nos gustaría escuchar de usted, por favor, su participación en el MIUNCA. Ya usted hablaba hace unos minutos sobre ello, pero nos gustaría retomar ese aspecto. Sí, bueno, ya el MIUNCA, eso fue en el 92, se constituye. En esa búsqueda de la construcción de la unidad de las fuerzas democráticas, patrióticas, populares, revolucionarias, iniciamos un proceso con otras organizaciones de izquierda, que en un momento se llamó Nuevo Poder, que fue una coalición, y luego en esa búsqueda de que nos equivocamos aquí y seguimos allí hasta que encontremos lo que necesitamos, conscientes de que en este país obligatoriamente hay que construir un referente político, popular, cultural, histórico, académico, que vaya más allá de las siglas de los partidos políticos. El MIUCA deja de ser MIUCA, pasa por una etapa de MIUCA Acción por el Cambio, como nombre, para garantizar que otras fuerzas participáramos juntos en la boleta nuestra, y constituimos lo que hoy es el Frente Amplio. En el 2011 constituimos el Frente Amplio como un proyecto político con registro legal, que era el registro del MIUCA. Pero como nosotros sabíamos que habían sectores políticos dentro de la izquierda que no les gustaba el nombre del MIUCA ni la experiencia del MIUCA, pero estaban dispuestos a la unidad, bien, pues nos quitamos el nombre, no hay problema. Y renunciamos al nombre del MIUCA, que era una marca, como contribución a la unidad política de izquierda progresista, y eso produjo en el año 2011 la constitución del Frente Amplio. Y ahí estamos. Bueno, antes de pasar al Frente Amplio, desde el espacio del MIUCA capitaleño en el 90, yo digo, y ahí viene la pregunta, ¿y el PCT, Partido Comunista del Trabajo? Pues también yo soy militante del Partido Comunista del Trabajo. ¿Y desde cuándo usted es militante? ¿Desde cuándo? Desde al final de los 80. Okay. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy de la que cree en el ideal del socialismo y del comunismo. Creo que el futuro de la humanidad soy de la que también cree, tiene que ser la felicidad plena de los seres humanos. Tiene que ser, no podemos nacer, crecer y morirnos
con la angustia de que yo quise ser sastre y tuve que ser carpintero. Yo quería ser artista, yo quería pintar y tuve que quedarme siendo costurera. Yo quería ser científica y tuve que conformarme con ser enfermera. Sino la realidad plena, la realización plena de los seres humanos. No es que una área y otra área sean contradictorias, sino la plenitud. El ideal del socialismo en el comunismo, darle a cada quien según su necesidad y según su capacidad. La plenitud del ser humano. Algunos dicen, ¿y eso existe? Sí, existe. Millones de hombres y mujeres en todo el planeta luchamos cada día, aunque se llame de manera diferente, por el derecho a la plenitud, a la felicidad, contra la explotación de un ser humano sobre otro, por el derecho al disfrute de todas las riquezas que genera la sociedad. ¿Y qué ocurre en la sociedad capitalista? Que el trabajo es colectivo. Vamos a construir este micrófono. ¿Y cuántos trabajadores científicos, técnicos o manuales, trabajadores al fin, participan en la producción de este micrófono? 7, por decir un número. Desde la idea del diseño y la idea de la parte eléctrica, lo electrónico y cómo se monta, y al final el producto de este, que fue este micrófono, es el producto final. ¿Quién se apropia de eso? Un tipo, un capitalista. Es decir, el trabajo es colectivo, pero las riquezas que genera el trabajo es privada. La explotación, el capital. Es como, no puede ser así. Toda la riqueza que se produzca en la sociedad tiene que ser disfrutada por todo el mundo. En el caso particular de República Dominicana, 20 familias dominicanas concentran la riqueza que producen 80 dominicanos y dominicanas. Y aquí hay gente que se muere porque no se puede inyectar una insulina. Que se mueren porque no tienen un antibiótico. Que van a los medios de comunicación a hacer una colecta pública para darse una quimio. Que piden en la puerta del hospital a cualquiera que pase para recaudar el pasaje para volver a su pueblo. Que la gente se muere de hambre. Literalmente hay gente que a las 6 de la tarde no ha visto a Linda, como se dice popularmente en nuestro barrio. Y dicen, ¿y por qué no trabajan? No, no es por falta de trabajo, que también falta trabajo. Y muchos de los trabajos que tenemos no son decentes, no son trabajos dignos. Sino, el punto está que toda esta pobreza y esa condición de vida en la categoría de indigencia, de vivir de la caridad pública, tiene un nombre. Es el producto del capitalismo, que concentra todas las riquezas que se producen en pocas manos. Y el ser humano solo sirve para ser explotado. Es la lógica del capital. Tú trabajas conmigo, usted trabaja hasta las 4, 8 horas, lo que tiene mucha suerte, si es válido el término, tienen un patrón que le explote. 8, 10, 12 horas, un salario mal pagado, vete a tu casa, come, descansa y vuelve mañana que te voy a explotar otra vez. Esa es la lógica del trabajo, de la contradicción capital-trabajo. Es decir, tú produces y yo disfruto de tu trabajo. Algunos, muchos, millones, no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un patrón que lo explote. Y a veces tienen hasta que vender su propio cuerpo para poder comer, para evitar morirse de hambre. Las escuelas, las universidades, si no fuera por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cuántos dominicanos y dominicanas tuvieran prohibido el derecho a la educación superior? De no haber sido por Salomé Ureña, que el 21 de octubre de este año se cumplirá 175 años de su nacimiento, fue la primera que luchó y organizó la lucha de las mujeres por el derecho a la educación superior, cuando creó el Instituto de Señoritas, donde se graduaron las primeras 6 maestras normales. Es decir, a Salomé Ureña le debemos el derecho que tenemos las dominicanas hoy en el siglo XXI a ir a la universidad. Entonces, ¿por qué lo del comunismo? Porque el comunismo, como sistema social, propone una sociedad de igualdad, de equidad, de disfrute de todos los bienes y las riquezas. Entonces, desde el MIUCA yo no podía proponer por eso, porque en el MIUCA
era un escenario variopinto, como se dice popularmente. La categoría más elevada en materia de organización política de la clase trabajadora es el Partido Comunista. Bueno, pues entré al Partido Comunista del Trabajo y aquí estoy. Tengo funciones de integrante de su grupo político y de su secretariado. He tenido funciones como encargada de relaciones internacionales, pero a fin de cuentas lo importante es renovar cada día ese carnet. Así como uno poncha una tarjeta cuando uno trabaja, que usted tiene que poner su huella o marcar con la mirada o ponchar una tarjeta, ese carnet de militante revolucionario frente al pueblo trabajador, frente a la clase trabajadora, contra la opresión, contra la explotación, por el bienestar, por la felicidad de la gente. Eso hay que hacerlo todos los días. Okay. Y al día de hoy, ¿cómo usted ve la izquierda en términos breves? Hay quienes han planteado que la izquierda en estos precisos momentos no se encuentra en sus mejores momentos, que la izquierda se encuentra atravesando por una situación extremadamente difícil, puesto de que durante décadas ha estado fuera del poder y por otras razones. ¿Cuál es su posición para ir finalizando? Lo primero es, y para tomarlo en positivo, la izquierda es un sentimiento, es un ideal. Aquí hay más hombres y mujeres en República Dominicana que son de izquierda, que no están militando en la izquierda, que lo que somos izquierdistas en los partidos. El camarada Manuel Salazar dice, la izquierda no es minoría, es solo que está dispersa. Es decir, nos falta mucho. No estamos en el mejor momento, como tú dices. Sin embargo, ese ideal de izquierda sigue latente. Cuando en una guagua del transporte público tú sientes que alguien se pronuncia contra un abuso, ¿eso cómo se llama? Eso es sentimiento de izquierda. Cuando tú escuchas el himno del 24 de abril o el himno nacional y tú te pones de pie y tú te pones en atención por respeto a la memoria, al legado de los trinitarios, es sentimiento de izquierda. Y así un poco porque el tiempo parece que se nos acaba. ¿Qué nos falta a la izquierda organizada hoy? Yo digo, entre otras cosas, nos falta más creatividad. Creatividad para hacer la política. Cuando yo era joven, hace muchos años, yo nada más tengo 65, quiere decir que hace 50 años yo era una niña, aunque no parezca. Como yo me vinculé a las ideas políticas, eso es una realidad para ustedes dos, por ejemplo, que no existe. Cuando ustedes nacieron, la mesa estaba puesta, con bandeja y mantelito blanco, y aprendieron a comer con tenedor y cubierto, con cuchillo. Hoy, si queremos organizar a los jóvenes en la política, tenemos que saber reconocer que estamos en el siglo XXI. Que aunque la explotación sigue siendo la misma, ser joven hoy no es como se era joven cuando yo era joven. Entonces, la organización de la juventud hoy en un sentimiento de izquierda tiene que ser, e incluso desde la perspectiva de estas herramientas como las plataformas tecnológicas de la comunicación. Entonces, había que hacer un afiche a mano. Ahora no, ahora ese afiche llega en cuestión de fracciones de segundo al mundo entero a través de las redes de comunicación. Y algunos ultraderechistas dicen, eso se lo debe al capitalismo. No es el capitalismo. Las fuerzas productivas en el desarrollo de la humanidad ha logrado que hoy, con un clic, esta imagen puede estar del otro lado del océano en cuestión de segundos. Entonces, ¿cómo organizamos los jóvenes hoy desde esa perspectiva? De una realidad que ha cambiado de forma, pero que en el fondo prevalece la explotación y la discriminación. ¿Por qué tenemos tantos dominicanos viviendo fuera del país? Solo en el estado de Nueva York hay 991,000 dominicanos registrados. Yo digo que están mal contados. Esos son los que se registraron en el censo. Eso tiene que estar sobrepasando el millón. Entonces, ¿cuántos dominicanos tenemos viviendo en Chipre, en África, en Asia, en Oceanía? Hay dominicanos regados por todo el mundo. Algunos probablemente por espíritu de aventura. Otros porque quieren hacer eso. Porque su desarrollo intelectual está allá. Por afectos, por amores, por desamores. Pero la mayoría de los seres humanos emigran por limitaciones materiales. ¿Para dónde se mueven los pueblos? ¿Para dónde migra la gente? Para donde la situación está mejor, económicamente hablando, donde hay más estabilidad, más posibilidad de desarrollo material, intelectual. Entonces tenemos dominicanos regados por el mundo entero. ¿Cómo organizamos nuestros jóvenes? ¿Cómo promovemos? No organizámonos, porque ¿cómo organizamos como si fuera un decreto? Nosotros decimos, y vamos a organizar a los jóvenes. No. ¿Cómo acompañamos a nuestros jóvenes? ¿Cómo somos parte, junto con nuestros jóvenes, del proceso de organización para la transformación social? Desde
campamentos, la música, el baile, la fotografía, el cine. Oiga, era impensable hace 40 años que la fotografía fuera un recurso para la organización de los jóvenes. Y menos un campamento de diversión, desde la música. Ahora le dicen party en algunos, fiesta, ¿no? Porque ya todo esto va para el inglés. Claro. Entonces, y un poco como que creatividad, para terminar. Necesitamos poner a volar nuestra imaginación para despertar cada día. Y adecuarse a los nuevos tiempos. En Boca Chica tienen el 30 de mayo, es decir, el día 30, un maratón de lectura. Se pasan 10, 12, 14 horas leyendo. El maratón de lectura de este año en Boca Chica está dedicado al compañero Aquiles Castro. Leyendo desde cualquier perspectiva. Hace 4 o 5 años leyeron la Biblia. En 7 horas leyeron la Biblia entera, más de 400 personas. Pero es un proceso de lectura libre. Juntarse en el parque. A veces hay gente que se junta a ver caer la lluvia. Bueno, pues también eso es una herramienta para luchar por el derecho a la lluvia. Porque dentro de poco no tendremos lluvia si el país sigue como va. Si la Barrigol sigue haciendo lo que está haciendo en Cotuí y hacen lo que quieren hacer en Romerito de San Juan de la Maguana, no tendremos lluvia. Entonces el derecho a disfrutar la lluvia también es un derecho humano. Doña Virtudes, hace varias semanas, hace cierto tiempo, ustedes habían participado, habían realizado una actividad en conmemoración a la Guerra de Abril de 1965. Ahí se presentaron una serie de situaciones que nos lleva a preguntarle sobre la antigua aquello. Quisiera que nos hablara sobre eso. Yo pienso que lo fundamental a destacar aquella vez fue el hecho de la celebración, de la conmemoración del hecho histórico, 60 aniversario de la Revolución de Abril, que nos concentramos en el Puente Duarte por el simbolismo que representa el Puente Duarte, que fue donde fueron derrotadas las tropas del CEFA dirigidas por los golpistas, dirigidas por Elías Wessing y Wessing. Que marchamos, que ahí la policía hizo un intento de impedir que los trabajadores cañeros participaran, porque son haitianos los trabajadores cañeros, no son dominicanos de origen haitiano. Y además, si son haitianos, ¿qué? Porque también los dominicanos se movilizan en cualquier lugar del mundo por sus derechos. ¿Dónde mataron a Lucrecia? Lucrecia Pérez, una trabajadora doméstica de un campo de Barahona, en España. El desprecio a los extranjeros, a los migrantes. Marchamos hasta el Parque Duarte, hasta el Parque Independencia. Terminó todo bien en orden en la estatua, en el monumento al coronel Francisco Alberto Cabaño de Añón. Y el grupo de paleros, porque son un grupo de paleros, son una banda de paleros paramilitares, una banda. Ahí estaban, ya habían sido dispersados por la policía y tropas del ejército en la mañana en el parque, y se quedaron como fieras merodeando por todo el Parque Independencia y nos atacaron. No solo atacaron el local de la Escuela Multitemática y la Biblioteca Miguel Ángel Muñiz Arias, 2 instituciones de carácter público, educativo, cultural, sino que también atacaron a Freddy González, atacaron a Narciso Isaconte, destruyeron propaganda, y a nuestro local llegaron con machetes, como banda de paleros y delincuentes que son, llegaron con armas de fuego, con cuchillos, con piedra. A un compañero lo hirieron en 2 lugares, en un brazo y luego en el hombro. A otro compañero le dieron un golpe con una piedra envuelta en papel, en el vientre. Una piedra que no era una piedra propiamente, era un pedazo de hormigón armado. Rompieron un blog y todas esas imágenes y esos videos están en las redes sociales. Entonces son un grupo de paleros que volvemos y le decimos por esta vía una vez más. El pueblo dominicano ha sido ferviente luchador toda la vida, desde antes de la fundación, antes de la fundación de la República, porque también los habitantes de esta isla enfrentaron a los colonizadores españoles en 1492. 1492. Recuerda aquella famosa que los indígenas le pegaron candela a la fortaleza de la Isabela en Puerto Plata, en lo que hoy es Puerto Plata, en la costa atlántica. Es decir, esta isla está marcada por la resistencia. No le tuvimos miedo a Trujillo, ni a los paleros de Trujillo, que por cierto, en los paleros de Trujillo estaban los Vincho Castillo, que son de los mismos antihaitianos, xenófagos, perseguidores de la migración ilegal. Sin embargo, tuvieron 20 años dirigiendo la política migratoria en los gobiernos del PLD y no resolvieron el problema. Propulsores del odio,
No le cogimos miedo a los yanquis. Oye, al ejército militar de los Estados Unidos de Norteamérica en el 1965 invadieron este país. Era el ejército entonces más poderoso del planeta. Y este pueblo no le cogió miedo al ejército yanqui y lo enfrentó. Ni a la dictadura de Balaguer, que fue dejada por los yanquis, ni a la banda colorada construida por la dictadura de Balaguer como banda paramilitar. Y le vamos a coger miedo a este grupo de delincuentes que integran esta institución paramilitar. Le vamos a tener miedo a estos. Entonces, a ellos y a sus padrinos y madrinas, los que están detrás de los que dan la cara, volvemos y le decimos, no le tenemos miedo. El pueblo dominicano tiene que estar alerta, las fuerzas democráticas y progresistas, los dominicanos de buenos sentimientos, alerta para parar esas manifestaciones de fascismo, de propulsores del odio, del discurso del odio. Nadie sale ileso. Las libertades democráticas, las conquistas del pueblo dominicano, no podemos permitir que sean puestas en duda por un grupo de paleros, por una banda armada paramilitar, que se creen en el derecho de decidir quién puede protestar y quién no, dónde se puede celebrar una fiesta patronal o dónde no, dónde se puede celebrar una fiesta de gagá o hacer una fiesta de atabales. ¿Quién puede ir al Parque Independencia a colocar una flor o colocarse con una pancarta o hacer manifestación de solidaridad con el pueblo palestino, por ejemplo? Porque esa fue otra. Esa misma banda paramilitar fue la que se apareció el 19 de octubre del 2023, cuando estaban participando en una jornada de solidaridad con Palestina y se aparecieron con banderas israelíes. ¿Dónde? En el Parque Independencia. A que no se podía nadie, ningún dominicano se podía pronunciar contra el pueblo de Dios. ¿Cómo ellos estaban vestidos? No recuerdo. Estaban vestidos de civil y algunos de ellos con su uniforme negro, su uniforme de la banda esta paramilitar. Y ahí terminó la actividad a trompa limpia. Entonces, a trompa limpia, a palos, ahí también estaba la policía y tampoco hizo nada. Entonces, ni a los policías, a los militares y a la jefatura política que le apoyan en el gobierno, también le decimos lo mismo, no le tenemos miedo. Ni a los jefes de la banda esta de Palero tampoco le tenemos miedo. Este pueblo no va a arrodillarse ante la nueva banda paramilitar que pretende que en nombre del orden, un orden impuesto sobre la base del terror, eso no va. Y con nosotros menos. Nadie nos mete miedo. Si tanta pasión tienen por el norte, por la soberanía nacional, que vayan para Cotuí a luchar contra la barrigol. Vayan. Patrioteros de los paleros de Dios de Negro, vayan para Cotuí y saquen la barrigol del país. ¿Por qué no van allá? O los que se benefician del desorden migratorio. Los que se benefician, porque oye, esos haitianos que no tienen papeles, indocumentados que están aquí, verdad o mentira, que tengan o que no tengan, cruzan la frontera porque hay una mafia político-militar que ustedes, los jefes políticos de esa banda negra, lo saben, que se viste de negro. Vayan para la frontera y enfrenten la mafia que está en la frontera. Movilícense para que el poder central, el gobierno central, enfrente, someta a la justicia, lo presente públicamente a los civiles y militares que trafican con la dignidad humana, comprando y vendiendo migrantes haitianos en la frontera como si fueran cerdos en Navidad. Vayan, enfréntenlo a ellos y demuestren su patriotismo. No cojan piedra por los más chiquitos, que eso es propio de cobardes, como lo que ustedes son. Maestra, ya para concluir, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a la juventud dominicana para que se vinculen a las actividades políticas, a las luchas sociales, o para que luchen con el objetivo de construir un mejor país para todos? Lo primero es pedirle a los jóvenes, a los y las jóvenes, que no permitan, no acepten que le digan que el futuro es de la juventud. De que la juventud es el futuro de la patria. Ningún futuro, hoy. ¿Saben por qué? Porque el futuro no existe. El futuro es abstracto. Mañana es futuro, pero mañana es pasado al mismo tiempo. Cuando a ustedes le dicen que ustedes jóvenes son el futuro de la patria, le están diciendo que a ustedes no les toca nada ahora. Pues no acepten eso. Actúen hoy. Reclamen su derecho hoy. No mañana. Y decir, mañana ustedes serán los jefes del Palacio Presidencial. Mañana no, hoy. Vayan por su butaca en el Palacio Presidencial hoy. Vayan por su silla, por su espacio, por sus derechos en el Ayuntamiento hoy, en el Congreso Nacional hoy.
Aspiren, no se queden, no se conformen con ser bachilleres, confórmense con ser los rectores de la universidad. No aspiren a ser el portero de la seguridad, aspiren a ser el jefe de la seguridad. Si están alistados en las Fuerzas Armadas, no se conformen con ser cabo, aspiren a ser ministro de defensa. Aspiren siempre a lo máximo, que el cielo sea su techo, hombres y mujeres. El derecho a ustedes decidir por su vida. Es decir, y los viejos les acompañamos. Estamos en el camino con ustedes, pero el norte de su vida, la opción de vida que ustedes tienen que pelearla. Nadie se la va a regalar. Ni el derecho al trabajo decente, ni a disfrutar del deporte favorito, ni de la música favorita. El derecho a ser joven y ser feliz hoy, no mañana. Cuando a ustedes le digan que el futuro de la patria son los jóvenes, eso es un arma de doble filo, eso es un gancho. Si le están diciendo que es el futuro porque a ustedes no les toca nada hoy, pues no, eso no se lo acepten absolutamente a nadie. El derecho es el presente y en el presente se construye el futuro en el que ustedes deben estar, hoy para definirlo y mañana para dirigirlo. Cuenten con eso. Y como yo me asumo joven, porque como dijo Don Bosco, la juventud es una opción de vida. Yo he decidido ser joven siempre. Y si me muero de vieja siendo joven. Entonces, espero estar con ustedes en esa ruta de la transformación social para mejor del pueblo dominicano, con espíritu de juventud. Gracias maestra por concedernos esta entrevista. Por favor, no olviden de suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones, que es la forma más efectiva de apoyarnos en la creación de este contenido. Muchas gracias, que lo disfruten.